Muy buenas noches, algo pasó ahí con la primera transmisión, ojalá nuevamente se vuelvan a conectar las personas que amablemente ya se habían conectado. Como dijimos hace un rato, pues este lunes vamos a hablar acerca o a continuar hablando acerca de la institución de la Iglesia. Y el título que nos muestra lo que es el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, curso superior del Padre José de Arbe, es el título Divina Institución de la Iglesia. No sé si analizaste o tuviste la oportunidad de ver el video anterior, donde empezamos a hablar precisamente acerca de la Iglesia, de lo que nos dice el Padre José de Arbe acerca de la Iglesia. Bueno, pues vamos a comenzar, como siempre, invocando al Espíritu Santo. Ojalá que sean bastante lo que se agreguen. Ya se habían agregado hace ratito algunas personas, pero bueno, falló la transmisión de internet. Sin embargo, pues estamos listos para comenzar este lunes. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo. Te pido que invoques al Espíritu Santo desde donde estás tú en este momento. Y vamos a repetir todos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Bueno, pues vamos hoy a comenzar entonces con la explicación que nos dice el Padre José de Arbe en el Catecismo Curso Superior acerca de la divina institución, acerca de nuestra Iglesia Católica. Quiero hacer una introducción a en ese aspecto, ¿no? Es muy importante que nosotros estemos preparados y que cada día conozcamos más acerca de nuestra fe, acerca de nuestra Iglesia. Es muy triste cuando te enteras que una persona que había estado en la Iglesia y que se decía católico, resulta que se va a alguna denominación. Eso quiere decir que no era católico. Eso quiere decir que era un católico como a veces conocemos, católico a nuestra manera, que era una persona que a lo mejor no había profundizado en la fe. Porque como dice la palabra, aquel que encuentra un tesoro es capaz de vender todo y dejarlo todo por ese tesoro. Y la Iglesia Católica es ese tesoro que Jesucristo nos ha dejado. Y por lo tanto no lo vamos a cambiar por una denominación o por algo que no cumple lo que Jesús nos vino a traer. En estas preguntas vamos a ir analizando esta parte sobre la Santa Iglesia Católica. Y dice en el número 243, ¿qué otras pruebas hay de que la Iglesia fundada por Jesucristo es obra de Dios? Dice el Padre, que la Iglesia fundada por Jesucristo es obra de Dios, lo prueban en especial tres cosas. Menciona los milagros que obraron los apóstoles, la asombrosa rapidez con que propagó la Iglesia y el testimonio de los mártires. Fíjate cuáles son las cosas que el Padre nos dice, que nos asegura que estamos en la Iglesia Católica, en la Iglesia verdadera. Dice, los milagros que obraron los apóstoles, la asombrosa rapidez con que se propagó la Iglesia y el testimonio de los mártires. ¿Sí? Y yo le podría aumentar, a lo mejor, si me permiten, a lo que dice el Padre José de Arbe. Buenas noches, gracias, muy amable, Terelú, Dios le bendiga. Además de lo que acaba de decir el Padre en esta pregunta, en la respuesta a esta pregunta, podríamos agregar muchas cosas más. Uno de los temas que he grabado es el por qué soy católico, y te invito a que cada día investigues más. Porque en nuestra iglesia, en la iglesia fundada por Jesucristo, hay cosas maravillosas que a lo mejor no conocemos. Los santos incorruptos, por ejemplo, me gustaría mucho que investigaras, aunque ya hemos hablado de ellos, y en su momento también manejaremos otro tema relacionado con los santos incorruptos. Por ejemplo, el Padre Pío, que he mencionado que si vemos una imagen actual del Padre Pío, se ve como que acabara de morir, y ya tiene, si no me equivoco, como 70 años o 60 años de muerto. Son santos que se encuentra su piel casi incorrupta, casi completa, como que estuviera vivos. Y así hay muchos santos que a lo mejor no están incorruptos completamente, pero que tienen alguna parte que no se ha corrompido, y eso es un milagro. El milagro de la Virgen de Guadalupe, que ese ayate tan hermoso no fue pintado por nadie, porque se han hecho investigaciones y no tiene pintura vegetal, de ningún origen vegetal ni animal, no saben qué es. Y tiene muchísimas cosas extraordinarias la tilma de Juan Diego, de San Juan Diego. Y hablamos también de milagros eucarísticos, es decir, de la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada. Todo esto lo hemos mencionado aquí y ha sido aprobado por la Iglesia y ha sido
causa de investigación y no han podido saber humanamente, la ciencia, cómo se dan estos y otros factores como cuestiones, precisamente como dice acá, de milagros, porque los milagros obraban desde los apóstoles. Perdón, y aquí nos dice, perdón, en la pregunta 244, ¿obraron muchos milagros los apóstoles? Y dice, eran tantos los milagros que obraban los apóstoles que en las Sagradas Escrituras dice que toda la gente estaba sobrecogida de un respetuoso temor, porque eran muchos los prodigios y milagros que hacían los apóstoles en Jerusalén. Hechos capítulo 2, versículo 43. Ven qué interesante, ¿eh? Desde esa época, cuando empieza a desarrollarse la Iglesia Católica, se empiezan a desarrollar muchos milagros. Y alguien puede decir, bueno, ¿y los milagros ya han quedado hasta ahí? Yo te invito a que leas un libro extraordinario que se llama Jesús está vivo, del padre Tardif, Emiliano Tardif, que nos habla acerca de cómo Dios obró a través de él se hicieron muchísimos milagros. Jesucristo hizo muchos milagros. En la actualidad, por ejemplo, hay un testimonio, porque son muchísimos, de por qué canonizaron a Joselito, ¿verdad? ¿Por qué se volvió santo Joselito? Porque una niña que estaba completamente desahuciada volvió a vivir y los médicos no se explicaron cómo. O podemos hablar de Gloria Polo, que hay un video por allá de ella, donde da su testimonio que le cayó un rayo, quedó completamente calcinada y ahora se encuentra completamente restablecida. Y Dios le permitió ver su alma, cómo iba a ser condenada. O sea, son grandes lo que son los milagros que existieron, que existen y que existirán, porque Dios se manifiesta de muchas cosas. El milagro de la vida que puedes estarme viendo ahorita, que yo pueda estar transmitiendo, es una gracia de Dios. Porque hay gentes que a lo mejor el día de ayer estaban vivas y el día de hoy ya han muerto. Eso también es un milagro. La otra situación importante que dice es lo siguiente, dice, tan abundante era el don de milagros que la gente sacaban a las calles a los enfermos, poniéndolos en camillas para que pasara Pedro. Su sombra tocase por lo menos en alguno de ellos y quedaran libres de sus dolencias. Porque aparentemente ya no hay tantos milagros, aparentemente. Creo que la humanidad ha caído, eso es a título personal que hago el comentario, hemos caído nosotros en cosas que no son las cosas agradables para Dios. Estamos cada día, la humanidad entera, alejándonos más y más y más y más de Dios. Estamos pensando que las cosas no son de Dios y que Dios no existe. Si tú revisas los comentarios que hay en el Face en relación a Dios, te asombrarás cómo hay gente que dice de manera categórica que Dios no existe. Por eso la humanidad está llorando, por eso hay tantas desgracias, porque nos hemos olvidado de Dios. La siguiente pregunta en la 245 dice, ¿qué prueban estos milagros de los apóstoles? Y dice el Padre, estos milagros de los apóstoles prueban que la iglesia, cuyo divino origen ellos atestiguaban, es verdaderamente obra de Dios, porque Dios no hace milagros para confirmar una impostura. Es decir, al existir los milagros, como hemos dicho, al existir el milagro de la Virgen de Guadalupe, al existir los milagros de los santos incorruptos, al existir tantos y tantos milagros y tantos mártires que han dado su vida por Cristo, pues sin duda alguna que es porque estamos en la iglesia correcta, porque estamos en la iglesia verdadera. Dice, asombrosa rapidez, es la otra cosa que nos menciona. En el 2.46 dice, ¿cuál es la segunda prueba de la divina institución de la iglesia? Es decir, otra cosa por la cual nosotros podemos estar seguros que es la iglesia católica la verdadera. Dice, la segunda prueba de la divina institución de la iglesia es la asombrosa rapidez con la que se propagó. Es decir, muere Jesucristo, resucita, los apóstoles salen a predicar y nos dice la palabra que son miles y miles de personas que deciden bautizarse. Eso no lo puede hacer un hombre por sí solo. Eso, a pesar de que tristemente hay muchas religiones que son fundadas por el hombre no ha podido, ningún hombre ha podido llamar a tanta gente en tan poco tiempo. La iglesia católica sigue siendo la iglesia que se da a conocer en todo el mundo y que en todas partes del mundo se encuentra. La única iglesia
con una persona visible, el Santo Padre, que es el sucesor directo de San Pedro. Es decir, que fue apareciendo desde San Pedro hasta el Papa actual, van apareciendo todos los papas que han ido llevando a la Iglesia, cosa que no existe en ninguna otra denominación, cosa que no existe en ningún otro lado. Luego nos dice algo muy interesante en la 2:47, dice, ¿cómo prueba esa rapidez la divina institución de la Iglesia? Dice, por las grandes dificultades que hubo que vencer, y que todavía hay que vencer, por la debilidad de los medios que se escogieron y por la magnificencia del éxito que se obtuvo. Los apóstoles, te recuerdo, así como nosotros, los que estamos dentro de la Iglesia, no somos perfectos, somos pecadores. Y en ese contexto podemos hablar de una iglesia, como he mencionado anteriormente, una iglesia santa y pecadora. Santa porque fue fundada por el más santo de todos, por Jesucristo, por el Dios verdadero por quien se vive. Y pecadora porque estamos todos inmersos en esta fe, en esa lucha constante de alcanzar un día la gloria celestial. Por eso entonces se vuelve complicado poder estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo siempre me he puesto a pensar, y espero que tú también lo analices, ¿por qué la Iglesia Católica es tan atacada? ¿Por qué si en una denominación cualquiera de repente existe alguien que hace algo malo, un pastor o algo así, y pues prácticamente no se entera nadie, ¿verdad? Hay una noticia que acaba de pasar en Nicaragua de un pastor que estaba haciendo un exorcismo y como la persona no se componía, pues agarró y la quemó viva y salió con muchos grados de quemaduras, ¿verdad? Me parece que en Nicaragua, voy a compartir la nota, pero son unos poquitos que se enteran y todo se vuelve así algo muy sencillo. En cambio, si en la Iglesia Católica existe alguien que hace una cosa incorrecta, un sacerdote, un laico, inmediatamente se conoce por todos los medios posibles y hasta los imposibles. Y sobre todo también cuando existen las calumnias contra los sacerdotes y cuando se descubre que no es cierto, nada más le dicen, disculpe, no hay problema, ahí quedó todo. ¿Por qué pasa estas cosas? Bueno, pasa estas cosas, yo siento, porque al ser la iglesia de Cristo, pues es la iglesia más atacada por el demonio. ¿Por qué? Porque le interesa hacer frase de esa que es muy conocida, de lo que le interesa al demonio, que es divide y vencerás. Esto es que si nosotros que estamos en la Iglesia Católica nos dejamos llevar por los comentarios que existen, entonces nosotros no estamos desarrollando bien nuestra fe. Ciertamente dentro de la Iglesia puede haber gente que se equivoque, laicos, sacerdotes, religiosas, pero por uno, ¿verdad?, contra tantos y tantos santos y buenos sacerdotes, religiosas y también laicos que están dentro de la iglesia, ¿por qué entonces cuando ocurre algo así nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos y empezamos a pensar cosas terribles? No, la pregunta es, cuando hay algún problema ahí, ¿qué tanto rezamos por la iglesia? ¿Qué tanto rezamos por nuestros sacerdotes? Por nosotros mismos que somos laicos, ¿qué tanto pedimos por la conversión de nosotros mismos y de otras personas que evangelizan? Esas son cosas que tenemos que analizar a la luz del Evangelio en nuestra iglesia. Luego nos dice algo muy interesante, dice, había muchas dificultades que se iban a vencer, ¿sí? Y en el tiempo actual es muchas dificultades. Cuando la iglesia habla y señala acerca de ciertas cosas que son incorrectas a los ojos de Dios, lo más adecuado es que de repente todo el mundo diga, no, la iglesia es anticuada, el evangelio ya pasó de moda. Lo que pasa es que el evangelio, la iglesia, no se adapta a los tiempos actuales, a las nuevas ideas del mundo, a las nuevas ideologías. Te diré algo muy interesante que publiqué la otra vez. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, no puede cambiar en cuestiones fundamentales. No puede cambiar. Porque, te repito, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso nosotros tenemos que estar en la iglesia. Y estar en la iglesia no quiere decir estar en lo que me conviene y lo que no me conviene. Esto es que si algo que dice la iglesia, algo que dice Jesucristo, algo que dice la Biblia, a mí no me conviene, no me gusta,
porque no va acorde a mis pensamientos o los pensamientos de algún familiar, de algún conocido, entonces estamos haciendo un Dios a la carta. ¿Qué es un Dios a la carta? Igual que cuando tú vas a un restaurante y tú dices, yo quiero que me den este refresco, que me den este alimento, este no lo quiero, este sí lo quiero. Y ese Dios a la carta no es para que nosotros podamos escoger qué quiero y qué no quiero de Dios. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque nosotros no somos los que mandamos a Dios. Es Dios, el poderoso, el que nos tiene en la mano, pero nos tiene en la mano no para oprimirnos, nos tiene en la mano para amarnos, para llevarnos por el camino correcto. Por eso cuando di el tema de los mandamientos, yo decía, no veamos a los mandamientos de Dios como una imposición. Veámoslo como una gracia enorme, porque Él nos da los lineamientos o los reglamentos que Él considera que son propios y que son los correctos para que un día alcancemos la gracia de Dios y un día podamos ver a Dios cara a cara. Luego dice en el 2:48 algo muy interesante, dice, no pudo obtenerse éxito sorprendente solo por la industria humana. Es decir, todo lo que es la Iglesia Católica es fuerza de Dios, es fuerza del hombre, es decir, los hombres, los sacerdotes, los obispos, el Santo Padre, es por fuerza propia que tiene y que sostiene a la Iglesia. Dice, no era posible obtener éxito tan sorprendente solo por la industria humana, o sea, solo por el hombre, sino que es fuerza convenir en que lo realizó el poder de Dios omnipotente, ¿verdad? Una vez, creo que ya lo platiqué, no recuerdo el nombre, pero una vez a un papa le decía, una persona que estaba en contra de la iglesia, le decía, no, yo voy a hacer mi ejército y voy a destruir a tu iglesia católica. Le decía el papa, híjole, si nosotros tampoco, ni nosotros mismos que estamos adentro la hemos destruido. Porque no puede ser destruida la Iglesia Católica. En este libro al final habla acerca de cosas que van a pasar en los últimos tiempos. Habla acerca de que mucha gente que estaba a favor de la Iglesia y que de pequeños recibían el Evangelio de sus padres y lo aceptaban, van a renegar después de ese Evangelio. Y es algo que está pasando actualmente. Es algo que está pasando desde hace mucho tiempo. ¿Cuántas personas pues recibieron lo que es el amor de sus padres y la educación en la fe de sus padres, y en estos momentos ya no son católicos, en estos momentos ya han renegado de esa fe a nivel mundial? ¿Cómo está el mundo? ¿Quién cree en Dios? ¿Quién cree en Dios? Cada día que pasa nos vamos olvidando más y más y más, y vamos creyendo más y más y más que Jesucristo, que Dios no existe. ¿Por qué? Porque hay guerras, porque hay huracanes, porque Dios permite todo, decimos. Y tenemos que analizar a nuestra conciencia interior y decir, ¿yo qué he hecho? ¿Qué pecados cometo? ¿Qué falta de ese amor hacia los demás tengo yo? Porque así es, yo tengo falta de caridad, y muchas personas también tendríamos que analizar, ¿verdad? Cada quien, eso es algo muy personal. ¿Qué tanta culpa tenemos de las cosas que ocurren en el mundo? De las cosas que Dios permite, pues sí, porque de todo Dios obtiene una enseñanza, nos da una enseñanza y tenemos que aprender de ella. Luego nos dice una cosa muy importante, ¿qué sigue de aquí? Si solo Dios pudo obrar esta propagación tan rápida y asombrosa de la iglesia, se sigue necesariamente que la iglesia es institución divina. La iglesia es asistida por el Espíritu Santo desde Pentecostés. Esto quiere decir que la Iglesia Católica no va a perecer nunca, nunca, nunca. Aún quedara un católico, cosa que esperemos que no sea así, la Iglesia no se acabará. No se acabará porque Jesucristo lo dijo y es Dios, así de sencillo. ¿Cuántas veces ha estado la Iglesia pasando problemas, situaciones de todo tipo, y parece que algo viene, algo ocurre y nuevamente vuelve a salir? Algunas personas se alejan y algunas personas ya no regresan, se quedan en donde le convenga más o donde convenga más. Muchas personas se separan de la iglesia porque dicen, ahí no me enseñaron la Biblia. Cuando todas las misas, si hubiéramos misa a diario, podríamos escuchar en los 3 ciclos que tiene la liturgia, prácticamente todas las Sagradas Escrituras. Además, nadie prohíbe que leas la Biblia, por favor, tienes que leerla. El problema es que no podemos interpretarla como querramos.
Cuando tengamos duda tenemos que ir a libros, a catecismo, a la ayuda de un sacerdote, religiosa, de algún catequista que nos pueda orientar cómo entender las Sagradas Escrituras. Ya vamos a terminar sobre este tema. Nos dice algo muy interesante como punto tercero y último. Otra cosa importante es el testimonio de los mártires. Y nos dice en el 250 el padre José de Arbe, ¿cuál es la tercera prueba de la divina institución de la iglesia? Es decir, otra prueba más de que es la iglesia católica, la iglesia verdadera. Dice, es el testimonio de los mártires. ¿Qué es un martirio? Nos dice, es la tolerancia paciente de la muerte o de una pena mortal impuesta en odio de la fe o de la virtud cristiana. Recuerdo ahorita, me parece que fue San Esteban, que lo estaban quemando, y pues cuando lo estaban quemando, me parece que es él, si no, pues si alguien lo sabe, pues me lo recuerda, se voltea y le dice, ¿por qué te volteas? Porque falta que me quemes del otro lado, de otra parte. Y no lo hacía como burla. Todos los mártires en la guerra cristera, que hay historias extraordinariamente hermosas, ojalá que puedas ver tú la película que nos habla acerca de la guerra cristera, donde sale Eduardo Verástegui, ¿verdad? En esa película nos damos cuenta de cómo la gente era capaz de luchar por la Eucaristía, cómo era capaz de luchar por la libertad en la fe, por la libertad religiosa. Y toda esa gente estaba convencida plenamente, y así tenemos que estar convencidos plenamente nosotros, que lo que importa es la salvación eterna. Hay gente que se preocupa por el fin del mundo. Me han preguntado algunas personas por estas redes sociales y me dicen, ¿qué piensa usted acerca de que se va a acabar el mundo tal fecha? Creo que ahorita es 23, no sé, pero van corriendo la fecha, ¿verdad? Y yo le digo, no se preocupen de cuándo se va a acabar el mundo. La preocupación es cuándo Dios te va a llamar. ¿De qué sirve a mí que yo diga, bueno, se va a acabar el mundo, y que yo supiera que se va a acabar el mundo, por ejemplo, dentro de 100 años? ¿De qué me sirve a mí que yo sepa que el mundo se va a acabar en 100 años si yo no voy a vivir 100 años, como dice la canción de Pedro Infante? ¿Verdad? Entonces no sirve de nada. ¿Esto qué quiere decir? Simple y sencillamente que te preocupes por vivir tu vida plenamente, pero agradable y tal como Dios quiere. De nada sirve al hombre, lo dice la palabra, ganar el mundo entero. Aquellas personas que a lo mejor se enriquezcan con dinero mal habido. De nada sirve al hombre ganar el mundo, que dice, si pierde su alma. Ve qué sencillo. Todas las cosas, yo eso pienso, todas las cosas, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, las dudas que tenemos, todo está en las Sagradas Escrituras. Pero nos da flojera leer. No analizamos, no leemos. Todo está en las Sagradas Escrituras, todo está en el magisterio de la Iglesia, y ciertamente las tentaciones son algo muy terrible y nos hacen tratar de no poder avanzar en la fe. Pero Jesucristo dijo algo extraordinario. Una vez le dijeron a sus apóstoles, danos más fe. Le dice, la gracia te basta. Es decir, solamente con estar en estado de gracia debe ser suficiente, con la disposición para poder vivir con paz, para poder vivir con amor, y para intentar, aunque no somos perfectos, buscar, aunque sea por momentos, esa perfección que Dios quiere. Por eso una vez Dios dijo, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y yo una vez tenía mucha duda, y una persona que sabe mucho, un teólogo, me decía, Dios dijo ser perfectos, Jesucristo dijo ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Yo no entendía, y él dice, es que quiere que seas perfecto, aunque sea en algo al día, que intentes buscar esa perfección, aunque no lo logremos, que lo intentemos, que si mi falta o mi imperfección más llamativa o más importante es molestarme, que ofrezca mis corajes para evitar molestarme. O sea, buscar la perfección, buscar que mis defectos, intentar, si no sé que se vuelvan virtudes, por lo menos intentar bajar ese defecto y ofrecer a Dios esas cosas para que en base a ese ofrecimiento yo pueda ser mejor. Y la última pregunta que vamos a analizar ya para terminar, nos dice,
¿Qué prueba esta constancia heroica de los mártires en sus tormentos? Dice, esta constancia heroica de los mártires en sus tormentos prueba que Dios mismo atestiguaba por ellos que la iglesia por la cual morían es verdadera institución divina. ¿Sí? Qué interesante. Estaban seguros de que la iglesia católica era la iglesia verdadera. Estaban seguros de que Jesucristo había fundado la iglesia. Mi pregunta es, ¿ahora la humanidad está segura de esto? Tú, hermano, yo, ¿estamos seguros de esto? Te invito a que reflexionemos, a que cuando vayamos a la Sagrada Eucaristía, a la Santa Misa, cuando vayamos al Sagrario, que entre no solamente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, la realidad más grande y la realidad más hermosa que tiene la Santa Iglesia Católica, que es la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada, con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Y si analizamos esto, entonces te aseguro, hermano, hermana, que si analizas esto en verdad, de manera consciente, amarás a tu Iglesia Católica con todo tu corazón y nunca, nunca habrá algo o alguien que te haga separar de la Iglesia de Jesucristo. Bueno, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Te agradezco mucho que nos hayas permitido estar en algunos momentos por acá. La fragilidad del hombre es muy grande, ¿verdad? Hoy falleció una maestra que le dio clase a mis hijos, que pues mis hijos me dicen que era una excelente maestra. Sin duda alguna, y lo puse en el muro, cuando nosotros, nuestra vida, nuestra labor, sea como maestro, sea como doctor, sea como estudiante, tratamos de hacerla lo más perfecta posible, o por lo menos intentamos hacerlo de una manera amorosa y ofreciéndoselo a Dios. Sin duda alguna que ese ofrecimiento es causa también de santidad y de salvación. Así lo explicaba de una forma San José María de Escribá, este santo español, que él decía que podíamos buscar la santidad desde lo que hacemos. Tú, ama de casa, que te dedicas a lavar, no es lo mismo que estés lavando la ropa molesta y tirando la ropa por todos lados, a que estés lavando la ropa y a lo mejor rezando el rosario, a lo mejor alabando a Dios, a lo mejor sonriendo y ofreciendo ese trabajo, porque una ama de casa es un trabajo, claro que sí, y es un trabajo muchas veces más fuerte que el trabajo que se tiene en una oficina o que se tiene en una dependencia o que se tiene como maestro, ¿verdad? Pero si tu ama de casa o cualquier otra persona que me está escuchando ofrece su profesión, su trabajo, lo que realiza, se lo ofrece a Dios, está haciendo que su trabajo sea también instrumento de salvación para él mismo y también para la salvación de otras personas, porque puedo ofrecer mi trabajo, mi cansancio, mi dolor de cabeza, mi flojera, por la gente que está muriendo, por la gente que ha muerto el día de hoy, por la gente que está sufriendo. Y entonces este sufrimiento, este desgaste físico se vuelve redentor, es decir, se vuelve un instrumento de gracia que llega a Dios y que Dios regresa y bendice a los demás. Que el Señor te bendiga. María Ramírez, gracias, muy amable por habernos sintonizado esta vez. Y si Dios quiere, Esteban, gracias, muy amable. Dice, exacto, hay que hacer las cosas con devoción por nuestro Señor. Así es. Si eres estudiante, pues hay que ofrecer a Dios las cosas. Si a lo mejor tus papás a veces se portan mal, ¿verdad? También hay que ser paciente. Nosotros debemos de entender que cada uno de nosotros será juzgado por lo que hizo y por lo que no hizo, pero tenemos que ser pacientes con los demás y ofrecer esas cosas que nos ocurren para gloria de Dios. Bueno, comentamos ya para terminar que si Dios quiere el día miércoles, pues con la gracia de Dios estaremos transmitiendo ahí con el padre Ricardo Hernández Tinoco, que espero que les haya gustado las intervenciones ahí que realizamos con Mr. Lugo, con Domingo y con diferentes personas. Ojalá que pues que nos sintonices el día miércoles a las 9 de la noche. Ok. Que el Señor les bendiga y esperamos vernos propiamente. Si llegaste tarde, por ahí algunos están agregando,
pues en unos minutos más estará ya el video disponible para que lo puedas checar en el muro y lo podamos compartir. Que el Señor te bendiga, que pases muy buenas noches y acuérdate, estamos en la iglesia de Cristo, estamos en la iglesia verdadera, que nada ni nadie te haga cambiar. Y si tienes duda, pregunta, investiga, lee, no te quedes con las dudas. Cristo vino, fundó una iglesia y esta iglesia es la iglesia verdadera, atestiguada por todo lo que hemos dicho y por muchas, muchas, muchas cosas más. Que el Señor te bendiga, que pases muy buenas noches y nos vemos el miércoles. Hasta luego.